Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta, la quinta de las 18 partes en la cual estamos resolviendo esta prueba de matemáticas para bachillerato por madurez, lo que fue primera convocatoria 2025. Siendo que en esta oportunidad nos dispondríamos a trabajar tres ejercicios, número 13, número 14, número 15, estos ítems, para cubrir lo referente a la asimetría axial y pues profundizar sobre ejes de simetría, elementos homólogos, entre demás cosillas. El uso de la calculadora aquí es muy poco probable que se considere, así que pues sería disponernos de lleno en la resolución del ejercicio. Me dice, considere el siguiente polígono NOPM. Ujú. Entonces vemos el polígono en cuestión. De hecho, vemos de primeras entradas, tiene más pinta de rectángulo como lo manejamos tradicionalmente. No estoy seguro si un cuadrado. Me dice que de acuerdo con la figura se pueden trazar un máximo de cuántos ejes de simetría. Tendríamos que checarlo con cuidado porque, a ver, si fuese un cuadrado, se los comento por encimita, como polígono regular, se podría aplicar un teorema, que es una propiedad que tienen todos los polígonos regulares. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que enuncia? Que en los polígonos regulares, según sea la cantidad de lados que tiene, esa va a ser también la cantidad de ejes de simetría que se le pueden considerar como máximo, si fuese un polígono regular. Pero si estábamos hablando de un rectángulo, entonces dicha propiedad no aplicaría de forma tan directa. Y para ello, bueno, sería que pudiésemos primero definir de cuánto sería la medida de su base y cuánto la medida de su altura. Por ejemplo, con respecto a la base, por dar ahí un ejemplo rápido, digamos del punto N al punto M, podríamos tomar en consideración lo que hay desde la coordenada -2 hasta la coordenada 2 con respecto al eje X. Es decir, que si quisiésemos calcular la distancia que hay de N a M, tendríamos que aplicar, como les comentaba, bueno, no sé si se los habré comentado en esta resolución, siempre tomar en cuenta lo que es tomar la coordenada mayor menos la coordenada menor. En este caso voy a decir X mayor menos la X menor, la X chiquita. En otras palabras, tomar el 2 menos menos 2. Y en estos términos, ahí ustedes podrán verificar que nos tiraría resultado, digamos, de 4 unidades. Y de forma similar, si quisiera analizar, por ejemplo, la distancia que hay del punto M al punto P, de manera muy parecida, podemos tomar en cuenta lo que son las coordenadas que le proyectan o que le corresponden en el eje Y, desde la coordenada 3 negativo hasta la coordenada 2, y aplicarle pues el mismo análisis, el mismo planteamiento. Es decir, que del punto P al punto M tomaríamos la coordenada y mayor y le restaría la coordenada y menor. Entonces, ¿qué decimos? Que sería cuestión de restar 2 menos menos 3, lo que nos tiraría el resultado de 5 unidades. Ahí ustedes lo pueden verificar en vuestras calculadoras. O sea, estamos trabajando, sí, por lo visto, con un rectángulo. Y si la cuestión es analizar un rectángulo en el sentido puro de la palabra, ¿cuántos ejes de simetría se le podrían definir a esta figura? Veamos. Primero, también tendríamos que repasar un poquito a qué llamamos eje de simetría en principal instancia. Eje de simetría, pues se supone vendrían a funcionar esas líneas, esas rectas imaginarias que sirven para poder separar a la figura en cuestión en dos figuras, podríamos decirle coloquialmente iguales o figuras congruentes entre sí. Figuras que, aparte de ser congruentes entre sí, también cumplen con el hecho de que si se doblase la figura completa con respecto a este eje de simetría, mm, tendríamos entonces los puntos correspondiendo uno a uno, o sea, la mitad correspondería completamente con la otra mitad al momento de doblar la figura en cuestión. Y de hecho, digamos, en el caso del rectángulo se puede considerar sin ningún problema, por lo menos estos dos ejes de simetría, bueno, el por lo menos tengo que cuidarlo. Tendríamos estos dos ejes de simetría garantizados a lo largo y a lo ancho del mismo. Quisiera considerarle más ejes de simetría, pero vamos a chocar con pared, en el sentido de que ustedes pueden hacerse el experimento de que si tomasen una hoja rectangular, una hoja tamaño carta, y le intentan doblar, por ejemplo, con respecto a las diagonales, van a observar que
que las diagonales no van a calzar adecuadamente. Uno esperaría que las diagonales calzasen de manera perfecta, punto a punto, vértice a vértice. Pero si trazamos una diagonal en un rectángulo e intentamos doblar la figura a través de esa diagonal, repito, las diagonales no van a calzar adecuadamente, lo cual me imposibilita considerar las diagonales como ejes de simetría. Por ende, nos quedaríamos con dos ejes de simetría y de ahí que decimos que pues sería opción A, la opción que nos corresponde marcar para este caso, para este ejercicio número 13. ¿Vale? Así que, a ver, nos disponemos a avanzar con respecto al ejercicio número 14, donde se considera la siguiente figura. Vemos a otro cuadrilátero bastante interesante, dispuesto en un plano cartesiano, claro. Y de ahí que me dicen, un eje de simetría para esta figura correspondería a cuál. Y de ahí que tendríamos que familiarizarnos a qué se refieren, por ejemplo, con la recta y igual a x, o con la recta x igual a 0, o con la recta x igual a, digo, y igual a menos x, por ejemplo. Para ponernos al corriente un poquito sobre estos conceptos de la recta y igual a x, y es más, ya que estamos hablando todo un poco, aprovecharé e incorporaré otra recta más, la recta y igual a 0, para que nos familiaricemos un poco. Permítanme. Sí. Por ejemplo, la recta y igual a x, ahorita la mencionaremos por acá, y ya que vamos sobre esta línea, creo que podríamos incorporar también las otras rectas, como les digo. La recta y igual a x, la recta y igual a menos x, la recta x igual a 0, y también la recta y igual a 0. Perdón, y igual a 0 también. Mm, ok. ¿Qué, ¿Qué detalles, qué aspectos son los que debemos entonces manejar sobre estas rectas en particular? A ver si me queda el suficiente espacio. Se me ha exagerado el espacio. Permítame nada más. Acomodamos por aquí y por acá. Ok. Vamos a considerar un pequeño plano cartesiano para cada uno de los casos, para cada una de estas posibles rectas que pues, resulta de mucho interés el poder analizarlas. Considerando, por supuesto, que el eje horizontal vendría a ser el eje X y el eje vertical, por supuesto, el eje Y. De más está decirlo. Voy considerando, digamos, un plano cartesiano para cada uno de estos casos y explicar entonces cómo va a ir la dinámica para estas rectas. Y igual a X, si alguien pregunta, nos estaríamos refiriendo siempre a esta recta que trazaríamos de forma creciente, pero eso sí, pasando siempre por el origen de coordenadas, o sea, por el par ordenado 0,0. De hecho, las coordenadas en la recta y igual a X van a ser todas de la forma, bueno, van a tener el componente X y el componente Y iguales, literalmente. Es decir, que si tengo coordenada 1 en X, en Y también va a ser 1, va a ser Y igual a 1. O sea, el punto sería de par ordenado 1,1. O tendríamos también el punto 2,2 o el punto menos 3, menos 3. Para cada coordenada, el valor Y que le acompaña va a ser exactamente el mismo. Luego, tendríamos la recta Y igual a menos X para presentárselas, que sería literalmente lo contrario a lo que me presenta o a lo que me propone la recta y igual a x anterior. Esta recta en verde, más bien lo que propone o lo que le caracteriza, además de también pasar por el centro o por el origen de coordenadas, por el 0,0, para todos los demás puntos fuera del origen, vamos a encontrar pares ordenados que tendrían los componentes de signos opuestos. Sería el mismo valor absoluto, pero con los signos opuestos. 1, menos 1, 2, menos 2. Sería quizás el par ordenado menos 3, pero en Y sería 3 positivo, o sea, menos 3,3, así sucesivamente.
Luego, con la recta x igual a cero y con la recta y igual a cero, aquí ahora sí se da oportunidad de hablar un poquito a profundidad sobre rectas verticales, horizontales, pero que tienen, digamos, una peculiaridad importantísima. De hecho, con estas rectas en particular, tendría que agregar un par de ejemplos adicionales, como la recta x igual a uno y la recta y igual a uno, para que veamos un par de diferencias sumamente notables cuando queramos referirnos a rectas, como les digo, verticales o bien horizontales, si fuese el caso. ¿Cuál sería la situación? Por ejemplo, que con la recta x igual a uno, para llamarle de esta forma como x igual a uno, tendría que buscar al eje x y considerar en el eje x que se aplique una intersección perpendicular, digámosle en la coordenada uno. Entonces, de esta forma, estaríamos considerando esta recta que se trazaría, vuelvo y digo, de forma perpendicular al eje X, específicamente pasando por ese punto uno, por esa coordenada uno. Entonces, eso es lo que le daría nombre a esta recta y le llamaríamos recta X igual a uno. Es, son rectas que son perpendiculares al eje X y la coordenada, o sea, el valor numérico con el que se iguala es donde decimos que es ahí exactamente la perpendicularidad, justo en esa coordenada. Mientras que hablar de la coordenada y igual a uno, pues vendría a ser una situación prácticamente, bueno, es análoga, es decir, maneja el mismo tipo de razonamiento, solo que ahora se trata de intersecar al eje Y, igual de forma perpendicular. Entonces vean el tipo de recta que se estaría generando para este otro caso. ¿Ok? Esta criaturita de acá es la que tendríamos que llamarle nosotros recta y igual a uno. Tal como la recta x igual a uno tiene esa propiedad importantísima de ser entonces perpendicular al eje cartesiano al que menciona. Lo que nos lleva pues a considerar, ok, entonces cuando hablamos de rectas de la forma x igual a algo o y igual a algo, entonces ahí estamos hablando de rectas que no es que sean paralelas al eje X o paralelas al eje Y. Y es lo primero que les advierto, tendríamos que quitarnos de la cabeza. No se trata de paralelismo, se trata de perpendicularidad. La recta x igual a uno es perpendicular al eje X en el punto uno o en la coordenada uno. La recta y igual a uno vendría a ser, en este caso, perpendicular al eje Y específicamente. Nuevamente, en la coordenada uno. Con esto dicho, hablar entonces de la recta x igual a cero y de la recta y igual a cero, tendría que manejar entonces el mismo tipo de razonamiento, lo cual puede sentirse un poco extraño al inicio, pero es manteniendo el mismo canon de lo que se acaba de definir. La recta x igual a cero tendría que ser entonces esa recta que pasaría justo, justito pasando o por encima del eje Y. ¿Por qué pasando por encima del eje Y? Porque dentro de lo que nos interesa, estamos diciendo que intersecamos nuevamente al eje X en lo que vendría a ser la coordenada cero. Y eso es lo que le daría el nombre a la recta como X igual a cero. Todas las rectas de la forma X igual a cierto valor numérico, X igual a Pepe, van a ser rectas verticales, siempre. Mientras que las rectas de la forma Y igual a cero, pero casi son como una H, de la recta Y igual a cero, estas más bien vendrían a ser, por lo general, rectas horizontales. Y bueno, la Y igual a cero en particular sería aquella que cortaría al eje Y perpendicularmente, precisamente en la coordenada cero también, justo en el origen de coordenadas. Entonces, eso es lo que le estaría dando nombre a esta otra recta, Y igual a cero. Para que nos vayamos entendiendo de cómo analizar o cómo identificar por lo menos lo que son rectas verticales y horizontales, y de paso
podernos familiarizar también con la recta y igual a x y la recta y igual a menos x, que son rectas pues de bastante uso, bastante aprovechamiento para analizar en estos ejercicios. Y bueno, ya que estamos hablando de todo un poco, me surge esta duda principal. Con respecto a este ejercicio 14, em, sería cuestión de que nos preguntemos, ¿cuál, cuál eje de simetría, o perdón, cuál línea, cuál recta nos podrá funcionar correctamente como eje de simetría? Porque si intentamos considerar la recta x igual a cero, vamos a observar rápidamente que las partes que se separan no van a ser precisamente congruentes entre sí. Se deja notar a leguas que el punto N se encuentra a una distancia horizontal, a una distancia vertical más pronunciada en comparación al punto P con respecto al origen de coordenadas. Y a esto agreguémosle para rematar que si intentamos doblar las figuras, o sea, perdón, si intentamos doblar las mitades o las porciones con respecto a esa línea vertical, no vamos a conseguir que el punto P corresponda con el punto O, no vamos a conseguir que el punto M corresponda con el punto N, no se va a conseguir. Así que desde ahí ya nos vamos dando cuenta qué es lo que tendríamos que analizar, qué es lo que habría que cuidar y qué es lo que habría que entonces descartar. Opción B, que sería como la recta más fácil de visualizar, vemos que no nos sirve como eje de simetría. ¿Qué pasaría entonces con las otras dos posibles rectas? Mm, Les cuento que la recta y igual a x tiene un pequeño inconveniente, tiene un serio inconveniente. A la hora de trazar la recta en cuestión, digamos que pase por el punto O y por el punto M, sí, intentar considerar esta recta como eje de simetría, no, en la teoría quizás no suene mal, pero en la práctica, al momento de analizar, vamos a topar con el problema de que al intentar doblar la figura con este eje de simetría, ¿qué va a suceder con el punto P? Que dicho punto P va a quedar posicionado aproximadamente en esta localización. Es decir, que las mitades no van a calzar, no van a corresponder adecuadamente. Ok, esto me dice entonces que que la dicha recta y igual a x no nos va a ser adecuada para tomarla como eje de simetría. Por supuesto, me estaría quedando la opción de la recta y igual a menos x. Podemos revisar por encimita. ¿Qué pasará si tomamos entonces esa recta y igual a menos x, pasando, por supuesto, por el centro, por el origen de coordenadas? Ujú. Acá podemos observar que aparentemente sí se estarían formando dos mitades, dos figuras que vendrían a ser correctamente o suficientemente congruentes entre sí. Sí se deja notar esta propiedad. Tenemos congruencia para el triángulo que se encuentra por encima de la recta y también para el triángulo que se encuentra debajo de la recta. Y no solo eso, sino que a la hora de revisar las simetrías, es decir, las homologías, lo diré por encimita, más adelante lo podré detallar y en caso que se me olvide y quienes estén interesados me lo pueden consultar en comentarios. Una propiedad que veo para el punto P y para el punto N, que como están en el eje de simetría, vamos a decir que el punto P se encuentra, bueno, vendría a ser homólogo consigo mismo, que el punto N también vendría a ser homólogo consigo mismo. Mientras que el punto O y el punto M, estos van a ser perfectamente homólogos entre sí. O sea que a la hora de doblar la figura, vamos a observar que efectivamente tendríamos que la mitad superior calzaría, correspondería adecuadamente con la mitad inferior también. Así que tendríamos prueba suficiente para aceptar esta opción C como respuesta correcta. La marcamos, por supuesto, para este ejercicio número 14. Así con ello, me permito avanzar a lo que sería ejercicio número 15. Me dice lo siguiente. Dice que los vértices del cuadrado ABCD corresponden a las coordenadas A, que es de coordenada 0,0,
B, coordenadas 2,0. C, coordenadas 2, menos 2. D, coordenadas 0, menos 2. Y luego tenemos los vértices del cuadrado AFGH, que correspondería pues a las coordenadas A de 0, 0, F 0,2, G menos 2,2 y luego H, que sería menos 2,0. De acuerdo con la información dada, dice que el cuadrado ABCD y el cuadrado AFGH dice que presentan simetría axial entre sí con respecto a la recta cual. Ok, esto no se ve muy a menudo y por cuestiones extremas voy a aplicar una pequeña cuadrícula sutil, sutil, para que intentemos visualizar estos cuadrados que me están hablando. Veo que son coordenadas menos 2 y luego coma 2 así como máximo. Creo que podré trabajar con este esquema. No, olvídenlo. Ok, vamos a intentar visualizar pues un boceto, un bosquejo de un plano cartesiano. Y en este bosquejo vamos a intentar visualizar lo que serían estas coordenadas que nos están hablando. Podría ser por acá. De hecho, esto lo puedo eliminar para trazar nuevamente. Ok. Partamos de que tendríamos nuevamente eje X y eje Y. Y vamos a ir marcando con mucho cuidado cada uno de los puntos de los pares ordenados que nos están indicando. Por ejemplo, para empezar, el punto A dice que es de coordenada 0,0. El 0,0, por supuesto, evidentemente corresponde al origen de coordenadas. De hecho, ese origen de coordenadas, pues vamos a aprovechar y lo vamos a marcar de manera más que notoria. Ujú. Sería este punto de acá. Ese vendría a ser nuestro punto A. Lo voy a marcar tal vez de este lado. Luego me hablan de un punto B que dice que es de coordenadas 2,0. Aquí sale muy oportuno recordarles que dependiendo de cómo sea el bar ordenado que me estén dando, si me dicen que es de la forma algo, coma cero, inmediatamente decimos que es un punto que pertenece o que está completamente marcado en el eje X. Permitámonos tomar este tipo de interpretación cuando vemos este tipo de casos. El 2,0 podría plantearlo a mano alzada, por ejemplo, en esta ubicación. 2 en el eje X. Entonces vamos a decir que este le correspondería el punto B. Ujú. Luego, el siguiente par ordenado que nos hablan sería el 2, menos 2. Bueno, si estamos hablando de 2, menos 2, entonces la coordenada 2 en X ya está pues más que establecida. La situación sería la coordenada en Y, que sería más bien ahora 2 unidades hacia abajo. O sea, hagan de cuenta que por aquí tendríamos las coordenadas 0, 0, por supuesto, como origen del plano cartesiano. Hagan de cuenta que aquí tendríamos la coordenada 2. O sea, para eso es que les muestro dicha visualización con todo y cuadrícula. Una herramienta casi el tipo rompe el cristal en caso de emergencias. Para ustedes en el examen, ¿qué se les tendría que proponer? Preparar un pequeño plano cartesiano e ir marcando las unidades, tratando de no sobrepasar mucho, digamos, los valores máximos o mínimos que nos están planteando. Es decir, ¿qué es lo máximo y lo mínimo que estoy observando? Coordenadas de valor 2, coordenadas de valor menos 2. Entonces, tanto vertical y horizontalmente, podemos considerar un plano cartesiano que llegue, qué sé yo, hasta 3 y a menos 3 en Y. Y en X también, que llegue hasta 3 y que llegue hasta menos 3 en X. Y a partir de ahí poder visualizar, digamos, las marcas de todas las unidades y a partir de ahí ir posicionando cada uno de estos pares ordenados. Más adelante, si alguno quisiera proponer en el chat formas más inmediatas para poder resolver este tipo de ejercicios, más allá de decir, ay, profe, qué difícil, no, mejor no, o sea, más allá de esa vibra
de autocomiseración, brincándonos esa etapa. Si ustedes encuentran métodos alternativos para poder aportar y proponer cómo agilizar este tipo de ejercicios, bienvenidos sean. Caso del punto D. Dice que es par ordenado 0, menos 2. Y aquí se da la situación contraria. Que si me dicen que es un par ordenado de la forma 0, algo, entonces entendemos que este punto se posiciona en el eje Y. El 0, menos 2, entonces lo ubico 2 unidades debajo del punto origen. Ahí estaría nuestro susodicho punto D. Y luego nos hablan de otro cuadrilátero AFGH que corresponde a las coordenadas ¿cuáles? Primero me dan el punto A que sigue siendo el mismo 0,0. No cambia el análisis, afortunadamente. Me acerco un poquito más para que nos enfoquemos en los otros puntos que nos mencionan. Me hablan entonces de un punto F de coordenadas 0,2. Nuevamente, si es un par ordenado de la forma 0, algo, entonces asumimos que dicho punto se ubica en el eje Y con toda certeza. 0,2, o sea que lo ubico 2 unidades por encima del punto origen. Ahí estaría el punto F. Luego, ¿qué tenemos? El punto G de coordenadas menos 2,2. O sea, menos 2 en X y luego 2 en Y. Desde el origen. Es más, hagan de cuenta que cada par ordenado sirve para desplazarnos cierta cantidad de unidades, primero horizontalmente y después verticalmente, como si fueran transformaciones en el plano. Pueden visualizarlo de esta manera. 2 unidades para la izquierda, que me están diciendo menos 2, y luego 2 unidades para arriba. Una vez hecho el desplazamiento, entonces ya ahí estaríamos encontrando el punto G que correspondería. Ok. Y luego nos quedaría el punto H, que como dice que es de par ordenado menos 2,0, es decir, de la forma Pepito, cero, entonces ahí se puede tomar la interpretación inmediata que dicho punto corresponde al eje X. O sea, de donde tengo el punto origen, me desplazo 2 unidades para la izquierda nada más. Y ahí estaría entonces nuestro punto H. Con esto, ahora sí que sí, tendríamos las herramientas, creo yo, bastas, suficientes, para poder analizar estos cuadrados. El cuadrado ABCD, que le correspondían entonces estos 4 vértices, y también el cuadrado AFGH. Este otro lo estaríamos visualizando con estos otros 4 vértices. Ok, hasta ahí la cuadrícula. Podemos ahora sí enfocarnos en el resto de la figura o en el resto del ejercicio. Nos decía entonces en la última parte del ejercicio que de acuerdo con la información dada, decíamos que el cuadrado ABCD y el cuadrado AFGH presentan simetría axial entre sí respecto a la recta. ¿Cuál? Pues la cuestión es tratar de hallar una forma en la que se pueda doblar la figura, ya sea de arriba para abajo, si estuviésemos considerando a la recta y igual a x como eje de simetría, o de lado a lado, suponiendo que vamos a tomar a la recta x igual a 0 como eje de simetría, pero vean que no se va a conseguir tal efecto. Más bien tendríamos que doblar la figura de una manera oblicua, es decir, considerando un eje o una recta así particular que nos permita separar toda esta disposición de figuras para poder asociar de manera simétrica, efectivamente, todo lo que tenemos en ese cuadrado amarillo con respecto al cuadrado en gris. ¿Se acuerdan qué recta es esta particular que les estoy marcando? Estaríamos hablando de la recta y igual a x en este caso. Y dicha recta y igual a x, pues sí, es la que
la que corresponde a esta opción B, la cual hemos de marcar como respuesta correcta para este ejercicio número 15, que resultó un poquito más mañoso el ejercicio de lo que habríamos esperado. Pues sí, un poco, sí. Y esto que nos da una llamada de atención, advirtiéndonos a toda la comunidad estudiantil que esta habilidad tan esencial, no solamente de saber leer puntos en el plano cartesiano, sino de también poder graficarlos, o sea, de poder ser capaces de poder construir un plano cartesiano y del plano cartesiano poder montar una escala de unidades que nos pueda servir de manera práctica para visualizar la ubicación de cada uno de estos puntos en el plano. Tantito cuidado es lo que requiere, tantito cuidado, tantita precisión. Y van a observar que a la hora de marcar las figuras, de hecho, sí mostrarían una simetría lo suficientemente evidente, por lo menos para poder descartar opciones que no podrían funcionar. Porque para hablar de la recta x igual a 0 o y igual a 0, los cuadrados tendrían que estar literalmente uno al lado del otro para poder marcar el eje de simetría vertical en medio de ellos, o tendría que estar uno encima del otro, literalmente, para poder considerar un eje de simetría horizontal en medio de ellos. Pero lo que nos ha quedado ha sido este caso. Así que pues, ¿qué me queda por decir, señores? Agradecerles vuestra compañía siempre. Agradecerles el seguimiento, agradecerles lo que es la suscripción al canal, agradecerles el pulgar arriba en caso que el material les esté siendo todavía de utilidad para todos. Y de ahí recordarles que este material queda abierto al público siempre y cuando tengamos de ello todavía un segundo examen que también le empareje para poder complementar y reforzar todo el material que estamos trabajando. Si ya se apareció un tercer examen sobre la fila, sobre la marcha, entonces el examen con la convocatoria más alta va subiendo para membresías, para los que estén interesados en aplicar y en adquirir las membresías en el canal como tal. Así pueden acceder a otras resoluciones de exámenes que ya tengo preparadas de convocatorias anteriores, además de otros cursos que ya tengo completamente grabados y a disposición para ustedes. De ahí fuera no habría mucho más que añadir ahora sí. Esperar encontrármelos en un siguiente video con igual o mayor disposición, echando fuerte y valiente con este proceso, señores. Así que, pues sin más, desearles que pasen un excelente día, que se cuiden bastante, que Diosito me los bendiga y de ahí sin más. Bye bye.